Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien el título, vamos a hablar del descubrimiento de una batalla legal que para muchos ha sido una sorpresa mayúscula. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, o más bien, de su historia, y este giro inesperado en sus vidas personales ha generado un montón de preguntas y especulaciones. Antes de que nos sumerjamos de lleno en todos los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometemos traerles siempre la información más relevante y los temas que más les interesan. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos a desgranar esta noticia que ha puesto de cabeza el mundo del espectáculo turco, una noticia que, sin duda, ha superado las expectativas de cualquier guionista de telenovela. Durante un tiempo, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento, la pareja de ensueño para muchos. Sus seguidores en redes sociales los adoraban, cada aparición pública era esperada con ansias, y su química en pantalla en la serie Senkalkam traspasó la ficción, cautivando a audiencias en todo el mundo. Sus personajes Eda y Serkan se convirtieron en un fenómeno, y la conexión entre los actores se sentía tan real que muchos soñaban con que esa magia se trasladara a sus vidas personales. Y así fue al menos por un tiempo. Parecía que su relación era tan sólida como su éxito profesional, y por eso, la noticia de su separación, aunque impactante en su momento, fue recibida con tristeza pero con la esperanza de que ambos encontraran la felicidad por separado. Sin embargo, lo que ha salido a la luz recientemente va mucho más allá de una simple ruptura sentimental. Parece ser que bajo la superficie de su historia de amor, se gestaba un conflicto legal, un asunto que ha salido a la luz y que ha sorprendido a propios y extraños, demostrando que la vida real, a veces, es más compleja y enrevesada que cualquier ficción televisiva. Se trata de una disputa relacionada con un acuerdo que, según las informaciones que han trascendido, Kerem Bürsin habría firmado con una empresa de publicidad y moda. Este contrato, que se ha convertido en el centro de la controversia, al parecer, implicaría a Hande Erçel de alguna manera, o al menos, así lo habría interpretado una de las partes involucradas. Los detalles exactos de este acuerdo y la naturaleza precisa de la disputa legal son, a día de hoy, un tanto confusos. La información aún se está desgranando y las resoluciones se están llevando a cabo en los tribunales, pero lo que sí está claro es que esta situación ha escalado hasta un punto en el que se ha hecho pública, generando un revuelo mediático considerable y desatando un torrente de especulaciones en la opinión pública y en los medios de comunicación. Las fuentes iniciales apuntan a que el conflicto se originó a partir de una colaboración o un contrato publicitario en el que Kerem Bürsin estaba involucrado. Al parecer, hubo un malentendido o un desacuerdo contractual que, con el tiempo y la falta de entendimiento, desembocó en acciones legales, llevando el asunto a los juzgados. Lo más intrigante de todo este asunto, y lo que sin duda ha generado mayor asombro, es cómo se ha mantenido en secreto durante tanto tiempo, o al menos, cómo no había trascendido hasta ahora. Dado el altísimo perfil de ambos actores, su estrellato internacional y el constante escrutinio mediático al que están sometidos, es verdaderamente sorprendente que una batalla legal de esta magnitud haya podido pasar desapercibida para la prensa y el público general durante un periodo significativo. Esto nos lleva a pensar en la discreción y el hermetismo con los que hasta ahora, ambos han manejado sus asuntos personales, intentando proteger su vida privada del ojo público. Sin embargo, cuando los asuntos legales entran en juego y las disputas alcanzan un nivel judicial, a menudo es extremadamente difícil mantener todo bajo llave, y esta vez parece que la puerta se ha abierto de golpe, revelando un capítulo inesperado en sus vidas. Las informaciones que han llegado a los medios, filtradas por fuentes cercanas o simplemente recopiladas a través de investigaciones periodísticas, señalan que la demanda habría sido interpuesta por una de las partes implicadas en este contrato publicitario. Lo más delicado es que Hande Erçel se vería involucrada o afectada de alguna manera por alguna cláusula, circunstancia o interpretación de este acuerdo. Por el momento, y esto es algo a tener muy en cuenta, no hay declaraciones oficiales directas ni de Hande Erçel ni de Kerem Bürsin al respecto. Esto es completamente comprensible, ya que los procesos legales suelen requerir un alto grado de confidencialidad y prudencia hasta que se resuelven formalmente.
Sin embargo, esta ausencia de declaraciones no ha impedido que los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas sobre estas celebridades, comiencen a especular sin descanso, a tejer teorías y a recopilar información de fuentes que a veces pueden ser poco fiables pero que alimentan la vorágine mediática. Podemos imaginar la complejidad de estas situaciones, especialmente cuando están involucradas figuras públicas de la talla de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los contratos publicitarios, por su naturaleza, pueden ser extremadamente detallados, llenos de cláusulas específicas y a veces, las interpretaciones de los mismos pueden diferir drásticamente entre las partes, dando lugar a disputas contractuales. En este caso particular, la conexión con Hande Erçel es lo que añade un nivel adicional de interés, de drama y sobre todo, de misterio. ¿Fue su imagen, su nombre o su reputación la que se utilizó sin el consentimiento adecuado o de una manera que ella considera inapropiada? ¿Hubo algún acuerdo previo entre ella y Kerem que se rompió o no se respetó en relación con este contrato? ¿O se trata de algo completamente ajeno a su relación pasada, pero que simplemente ha salido a la luz ahora por motivos de timín, quizás ligado a sus carreras individuales y a acuerdos comerciales que se superponen o entran en conflicto? Las redes sociales, como era de esperar, se han inundado de teorías, debates y comentarios apasionados. Los fans, que han seguido de cerca la trayectoria de esta pareja, se encuentran divididos. Algunos defienden vehementemente a uno u otro actor, basándose en percepciones personales o información incompleta. Otros simplemente expresan su decepción y tristeza al ver que incluso en sus vidas profesionales, las cosas no parecen haber terminado de una manera amigable y consensuada. Este desenlace, o al menos esta faceta del mismo, es un recordatorio contundente de que, detrás de las pantallas, de las sonrisas perfectas y de las historias de amor que nos enamoran, hay personas reales con vidas complejas, con ambiciones profesionales y a veces con conflictos que deben resolver, incluso en los tribunales. Por lo que hemos podido investigar y rastrear en las distintas fuentes de información disponibles, la batalla legal parece estar relacionada con la posible participación de Hande Erçel en campañas publicitarias o contratos en los que Kerem Bürsin ya tenía un acuerdo previo o una relación contractual establecida con la empresa en cuestión. Podría tratarse de algo relacionado con una marca específica, un producto que ambos podrían haber promocionado o, incluso, un evento en el que su imagen se hubiera visto implicada de forma imprevista o no deseada por una de las partes. Sin embargo, la falta de detalles concretos, la ausencia de comunicados oficiales y el secretismo que rodea el proceso judicial hacen que sea extremadamente difícil emitir juicios definitivos o sacar conclusiones precipitadas. Lo importante aquí, y lo que debemos recalcar, es que se ha abierto un frente legal, y las consecuencias de este proceso, tanto a nivel personal como profesional para ambos actores, aún están por verse y dependerán de la resolución judicial. Es crucial recordar, y esto es un consejo fundamental para todos los que seguimos estas noticias, que en estos casos, la justicia es la que debe determinar los hechos, analizar las pruebas y dictar sentencia. Las especulaciones mediáticas, por emocionantes y tentadoras que sean, pueden ser muy llamativas, pero no siempre reflejan la realidad completa o la versión íntegra de los hechos. Lo que sí podemos decir con certeza es que esta noticia añade una capa significativa de complejidad a la narrativa pública de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, transformando lo que muchos veían como una historia de amor de película en una potencial disputa legal con tintes contractuales y quizás personales. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué implica todo esto para el futuro de ambos? Es difícil decirlo con total seguridad en este momento. Si la disputa es de naturaleza puramente financiera o contractual, podría resolverse con compensaciones económicas, acuerdos extrajudiciales o mediante una sentencia que establezca las responsabilidades. Sin embargo, si hay aspectos que afectan directamente a su reputación, a su imagen pública o a sus carreras profesionales, las repercusiones podrían ser, sin duda, más significativas y duraderas. Lo que sí es muy probable es que hasta que este asunto se aclare completamente y se llegue a una resolución, ambos actores intenten mantener un perfil bajo en lo que respecta a este tema específico, evitando declaraciones públicas que puedan interferir en el proceso legal. Este descubrimiento nos hace reflexionar profundamente sobre la importancia fundamental de la transparencia, la claridad y la comunicación efectiva en los acuerdos, tanto en la vida profesional como en la personal. Y por supuesto nos recuerda una vez más que las relaciones, incluso aquellas que parecen sacadas de un cuento de hadas, aquellas que admiramos y envidiamos, pueden tener sus altibajos, sus complejidades y sus momentos difíciles. La batalla legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, por lo que hemos podido saber hasta ahora, es un ejemplo palpable y quizás un tanto desalentador de ello.
Es un recordatorio de que la vida real, con sus matices y sus conflictos, rara vez es tan sencilla, tan lineal o tan perfecta como una trama bien hilada de una serie de televisión. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero sinceramente que la información que hemos compartido les haya resultado esclarecedora, intrigante y sobre todo, útil para entender un poco mejor esta compleja situación. Hemos repasado cómo una aparente historia de amor, una de las más seguidas y admiradas del panorama turco, se ha visto salpicada por el inesperado descubrimiento de una batalla legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una disputa contractual que ha salido a la luz y ha captado la atención de todos, dejando a muchos con más preguntas que respuestas. Es un tema complejo, lleno de aristas, y sabemos que hay muchos interrogantes aún sin respuesta definitiva. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por su paciencia y por dedicar su valioso tiempo a ver nuestro contenido. Su apoyo, sus comentarios y su fidelidad significan muchísimo para nosotros y nos motivan a seguir explorando y compartiendo las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les ha sorprendido esta noticia tanto como a nosotros? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que podría estar sucediendo detrás de cámaras? ¿Qué les parece la forma en que se están manejando las cosas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir juntos sobre estos temas tan interesantes. Su participación activa es lo que hace que nuestra comunidad sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo y les ha mantenido enganchados, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y seguidores en todas sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren estar al día de todas nuestras novedades, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y, quién sabe, quizás más desarrollos sobre este intrigante caso. Hasta pronto.